Capítulo 1. Ceremonias. La luna creciente iluminaba en el amparo de la noche. Las siluetas de las montañas se podían ver desde las más grandes distancias, contrastando con el inmenso cielo estrellado. Pero pronto, las nubes de tormenta taparon el firmamento estelar, y con su llegada, la luz de la luna se desvaneció, dejando como única fuente de luz la de decenas de antorchas que marchaban en procesión hacia la cima de las montañas. La luz de un amanecer radiante iluminaba las calles de una espléndida ciudad. Sus edificios de piedra y cerámica resplandecían bajo esa luz. El cantar de los gallos llenó de sonido las calles y callejuelas. Pero eso no era lo único que se podía percibir. Los pasos y respiración acelerada de una muchacha también llenaban el lugar. La luz del mediodía se filtraba entre los árboles. La paz del bosque solo se veía perturbada por un par de siluetas humanas, en cuyas manos tenían preparadas sus herramientas de caza. Una de las siluetas se adentraba más y más en el espeso bosque. Él sabía que allí encontraría la mayor de las presas. Los pájaros volaban de sus nidos al verle, alertando a los animales más asustadizos, pero él sabía que su presa no era fácil de asustar. Desde la ventana se podía ver la luz anaranjada de la puesta de sol. Esta iluminaba todo el salón principal, se reflejaba en los portavelas de hierro y añadía un tinte más exótico a las paredes de piedra marrón. Las grandes puertas se cerraron al fin. En el otro extremo del salón, dos figuras sentadas en sus respectivos tronos se levantaron, giraron la cabeza y observaron a la tercera, más pequeña, que siguió sus pasos hasta salir del salón. Con las nubes de tormenta llegó la lluvia. Esta cayó sobre las llamas de las antorchas, dificultando la visión de aquellos que las portaban. Decenas de figuras, tapadas con túnicas de un color azul oscuro, con franjas de un vivo plateado que culminaban en un gorro de una larga punta. De entre ellos, el único que no portaba antorcha era también quien apenas llevaba ropa, descalzo y sin nada que le cubriera por encima de la cintura. Caminaba en el centro de la procesión, ansioso y al mismo tiempo inseguro de llegar a la cima. La muchacha ascendió por los barrios de la ciudad, desde los corrales y talleres, pasando por las tiendas y las plazas, hasta llegar a las mejores viviendas de la ciudad. La bolsa de tela barata que tenía la muchacha bajo el brazo izquierdo se bamboleaba de un lado al otro mientras cruzaban las calles. Ni su respiración ni nada en ella parecía flaquear. Iba decidida y directa hacia su destino. El cazador estaba cada vez más cerca. De tantas veces que había recorrido este mismo trayecto, lo tenía memorizado. Saltó sobre un árbol partido, corrió entre unos matojos casi tan altos como él. Al salir, giró a la derecha y se encontró con la elevación de tierra desnuda. Era difícil escalarla, pero él sabía dónde se encontraba un buen roble, justo al borde del pequeño barranco. Sus raíces sobresalían de la tierra y eran lo bastante resistentes para poder aguantar el peso del chico. Trepó por ellas y al fin llegó al hogar de su presa. La figura se volvió a sentar, esta vez en una silla junto a una larga mesa cuadrada. Ella se encontraba al lado de uno de los extremos. Delante suya estaba su madre. A su izquierda, como cabeza de mesa, su padre, quien había dejado la pequeña corona en la mesa. A su derecha había suficiente espacio como para sentar a una decena de personas, pero nadie, ni esta ni otra noche anterior, se les unía. Sobre la mesa estaban los maravillosos platos de plata, copas con un buen vino y carne para la ocasión. Los padres miraban con cariño y con un poco de pena a su hija. La procesión llegó hasta la cima de una de las montañas. Allí se abrió y el joven muchacho vio delante la plataforma circular de piedra, con cadenas de hierro clavadas en el suelo. Más allá de la plataforma, un grupo de personas observaban al muchacho. Estos individuos llevaban túnicas del mismo color. Esta vez culminaban en dos puntas simétricas. La figura central se diferenciaba del resto, pues su túnica terminaba en tres puntas. El joven caminó con un paso sosegado hacia la plataforma. La chica se paró enfrente de un patio. Al otro lado,
3 casas de varios pisos compartían el patio. Entre las casas se podían observar cuadras con caballos y carros. Tras su llegada, respiró profundamente, intentando calmarse. Aprovechó y se ajustó la camisa de lino, quitó un poco de tierra de sus pantalones bombachos y volvió a ligarse su melena castaña en una cola de caballo. Esperó. El sol cada vez estaba más arriba, y a su alrededor la gente salía de sus casas, pero ella no desvió la mirada de la casa del patio, justo la del centro, hasta que la puerta se abrió. Tras escalar la cuesta de tierra, el joven cazador avanzó un poco más, sacó el arco de su espalda y se agazapó esperando a su presa. Ese día había escogido una camisa de un color marrón suave, que junto a su tez le permitía camuflarse con los árboles de la zona. Sacó una flecha del carcaj que llevaba a la cintura y la puso en el arco. Lo tensó y esperó atento a que su presa oliera el cebo que había dejado esa madrugada. Sus músculos empezaron a temblar tras llevar minutos en la misma posición. El sudor le empezó a bajar por la frente. Su cuerpo se estaba entumeciendo, hasta que dio un respingo al ver finalmente a su presa. Tras la cena, la pareja junto a su hija pasearon por los pasillos de piedra de su hogar, donde sus padres podrían recordar buenos momentos. La hija caminó por ellos sin pararse a pensar en nada. El jardín, tan vivo y radiante durante el día, ahora apenas tenía presencia bajo la luz de la luna. Quizá para ella siempre era así, ya fuera de noche o de día. Las figuras seguían caminando por los pasillos. Quizás su presencia y sus pasos eran ominosos para algunos, pero para ella todo eso no existía. Sus pasos se detuvieron delante de una puerta de madera. Al abrirse, una última figura las estaba esperando. El muchacho se arrodilló en el centro de la plataforma. 2 asistentes le afeitaron y le cortaron el pelo con un cuchillo. Le ataron las cadenas a las muñecas y con afiladas herramientas empezaron a dibujar en su espalda. El muchacho tiró de las cadenas por culpa del dolor, pero apenas un par de gemidos salieron de sus labios. Tras completar su obra, los asistentes se pusieron a los lados opuestos de la plataforma. Extendieron sus manos y de ellas pequeñas ascuas cayeron hasta el borde, donde explotaron y cubrieron la plataforma de un muro de fuego. Los asistentes volvieron a sus lugares. El joven ahora estaba solo en medio de la plataforma. Miró a los cielos donde las nubes de tormenta no dejaban de soltar gotas. Estas vieron al muchacho y gritaron orgullosas. Sus gritos de alegría se acercaban, hasta que alcanzaron al muchacho y le impregnaron de su poder. El rayo se movía en el aire aún seguir fijo en la cumbre de la montaña, retorciéndose tal y como lo hacía el muchacho. Este tiraba de sus cadenas con toda su fuerza. Sus músculos, bien formados y tonificados, relucían. Por primera vez, de sus labios salieron gritos, alaridos de dolor y miedo. Chilló y siguió chillando mientras el rayo abría su carne. Las gotas entraban por ella, y el fuego serpenteaba por las cadenas de ambos brazos, fundiendo el metal y llevándolo con él. Este siguió por los brazos, llevándose la fuerza de sus músculos y dejando un cuerpo pálido y más enclenque, hasta reunirse en la espalda, donde entró en la carne y la cerró con su calor. El rayo se adentró y abrazó la piedra de la montaña, dejando atrás al joven torturado. El fuego se apagó por las gotas de la tormenta, y ésta se despidió con una última carcajada. Delante de la muchacha se encontraba otra mujer. Esta llevaba una portentosa armadura del mejor de los metales, con marcas de batalla y que le cubría desde los pies al cuello. En su espalda llevaba una mochila con el casco y un escudo redondo, y en su cinturón una espada recta y equilibrada. La mujer miró a la chica que tenía delante, delgaducha, con una cara redonda aún por curtir, y un montón de pecas, dejando ver tanto su juventud como su inexperiencia. La muchacha se arrodilló de inmediato, manchando sus pantalones de barro y estiércol. Bajó su cabeza hacia el suelo y apretó los dientes. Sin duda, tienes dedicación y tienes corazón. La muchacha levantó la cabeza tras escuchar la voz de la mujer. Bien, pues,
cumpliré mi parte. La guerrera dejó en el suelo su mochila y caminó a paso lento hacia la muchacha, a la par que desenfundaba la espada. La presa se presentó al sigiloso cazador, cuerpo y cabeza de venado, patas traseras fuertes y regias. Las delanteras acababan en unas afiladas garras, y en su cabeza unos cuernos pequeños y afilados que estaban orientados hacia el frente. Una bestia sin duda peligrosa, pero también muy preciada y valiosa. Se movía calmada hasta el montón de frutas junto a un árbol, dejando claro que no había avistado al intruso en su territorio. Este giró su torso para apuntar al lobo ciervo, pero al hacerlo, pisó unos arbustos y la presa se giró hacia su cazador. Ahora marcaba el territorio, rasgando la tierra con una de sus garras, mientras que bajaba la cabeza y apuntaba con sus afilados cuernos al cazador. El joven tragó saliva y volvió a tensar el arco. El animal comprendió el gesto y cargó contra su enemigo. Las manos temblaban mientras veía cómo esos relucientes cuernos se dirigían hacia él. Dejó escapar el aliento, relajó su cuerpo y con el pulso más firme que pudo obtener, soltó la flecha, para acto seguido saltar a un lado mientras escuchaba un gemido de dolor del animal. Al levantarse, vio a su presa en el suelo, respirando con dificultad y una flecha entre las dos patas delanteras. No estaba del todo centrada y parecía que había herido a una de las patas del animal. Se acercó con cautela mientras sacaba el cuchillo. Se arrodilló a su lado y apretó su mano sobre el grueso cuello del animal. Con la otra mano empezó a clavarle el cuchillo mientras notaba cómo el pulso se le aceleraba durante un segundo, para al final ralentizarse poco a poco y finalmente desaparecer. La chica estaba sentada en un cómodo sillón, delante de una refulgente chimenea. Tenía sus manos reposando en sus piernas y miraba de lado a sus padres, que hablaban con la figura tras la desordenada mesa. Era un hombre adulto, con entradas canosas, orondo y con un gesto que la gente diría que es alegre. La joven muchacha siguió mirando el fuego, no por ninguna razón en concreto, sino porque era lo único de esa habitación mínimamente interesante, al menos para ella. Con un carraspeo y un movimiento de manos de su padre, la hija se levantó del sillón y se detuvo delante del escritorio. La figura, con la túnica terminada en 3 puntas, se acercó a la plataforma. Con un gesto de manos, las cadenas se abrieron y dejaron libre al joven iniciado. —¿Puedes levantarte? —dijo la figura con una voz neutra y enlatada. El joven miró hacia el rostro del individuo, solo para descubrir que llevaba una máscara. El muchacho, con sus piernas pálidas, enclenques y temblorosas, se levantó poco a poco. Hacía ademanes de caerse, pero al final consiguió ponerse. Su figura ya no era la de un joven tonificado y saludable, más bien era esquelética, sin apenas músculos. Se podían ver los huesos de las costillas, y su respiración tenía un leve silbido. —Sí, gran maestro. Puedo levantarme. Las antorchas se apagaron de golpe, pero la luz no abandonó la cima de esa montaña. Desde la espalda del muchacho se podía apreciar un brillo de colores cambiantes, que se unificaban y se mezclaban, justo allí donde le pintaron, justo allí donde el rayo abrió su carne. El chico hizo un ademán de caminar, pero su cuerpo apenas tenía fuerzas. La figura enmascarada le tendió una mano y con la otra le acercó un bastón. Con este bastón te apoyarás para seguir tu camino, y con estos ropajes te vestirás como nosotros. Los dos asistentes ahora cubrían al joven con una túnica de idénticos colores. Te damos la bienvenida, Rick. Camina junto a tus hermanos y siente de nuevo este nuestro mundo. La caballera reposó la hoja de su espada en la cabeza de la muchacha. De ahora en adelante, Elaine de Monte del Ocaso será reconocida como mi escudera. Elaine levantó la cabeza cuando dejó de notar la hoja y miró a los ojos a la guerrera. Y nada más. ¿Entendido? Sí, mi señora. Volvió a bajar la cabeza con rapidez. Bien,
Ahora, levántate y ayúdame a cargar mis pertenencias y partamos. Sí, mi señora. La mujer vio a su nueva nombrada escudera, todo el brillo y energía que tenía, todo el potencial y un poco más que había en ella. El cazador arrastró el cadáver de su presa por la ladera. El resto de sus rivales ya habían entregado sus presas al árbitro. Este estaba con una pluma y pergaminos, tomando apuntes y calculando el total de puntos. Sin fuerzas, tuvo que dejar a su presa y presentarse ante el árbitro con las manos vacías. Este, sin dejar de ver sus papeles, soltó al aire. ¿Nombre? Abwe. Una media sonrisa llena de malicia se dibujó en el rostro del árbitro. ¿Presas? Un lobo ciervo. El silencio cayó sobre la ladera como un pájaro con una flecha clavada. El árbitro miró fijamente a Abwe y éste se limitó a señalar al cadáver. El hombre dejó caer los papeles y la pluma sobre una pequeña mesa que tenía a su lado y fue corriendo a examinar el cadáver del animal. Abwe le siguió, así como el resto de aspirantes. Examinó las heridas del animal con las flechas y el cuchillo de Abwe. Al ver que coincidían, le abrió el cuello y empezó a sacar los alimentos recién tragados. Hierbas y frutas de la zona. Las armas coinciden y el cuerpo aún sigue caliente. El veredicto era favorable. ¡Una mierda! ¡Ha tenido que hacer trampas! ¡Es imposible que haya cazado algo así! Uno de los aspirantes estalló. Abwe no dijo nada y simplemente se encogió de hombros. ¡A callar, Roner! El grito del árbitro hizo que todas las voces acusadoras se apagaran de golpe. Por mucho que te moleste, él ha ganado. Se giró hacia Abwe. Este se relajó al ver esa pequeña medalla salir del bolsillo del árbitro. Enhorabuena, chico. El sonido crepitante del fuego ahora acompañaba el sonido de la pluma al escribir sobre el papel. Apenas un par de palabras. Firmena de Puerto Dorado, por la presente se le concede el título de condesa regente del condado de Alquiren, hasta que sus progenitores vuelvan y retomen el mando. Firmena no me dio palabra, solo asintió con la cabeza. Sus padres sonrieron y miraron con cierto orgullo a su hija. Esta solo se giró y se marchó a su habitación. La madre miró a su esposo preocupada. ¿Crees que estará bien? Ya sabes cómo es nuestra hija. Lo sé, querida, pero tiene que estar preparada cuando nosotros ya no estemos. El marido volvió la mirada de la puerta a su esposa y la besó. Estos meses le vendrán bien. Es una chica muy inteligente. Sabrá lo que hay que hacer. Rick caminaba despacio, se apoyaba en su bastón y en la mano del gran maestro. Descendía como podía la montaña, acompañado de toda la procesión. Al llegar al pie, pudo sentarse y contemplar el amanecer de un nuevo día. Elaine se agarró a la cintura de la caballera y ambas cabalgaron por las calles de piedra y tierra de la ciudad, adentrándose en los muros y con el sol amaneciendo como testigo de todos esos sucesos. Abwe montó en el carro del hombre y se sentó entre los barriles y cajas de suministros. El viejo árbitro espoleó al burro de carga sin mediar palabra, y ambos emprendieron su viaje con los primeros rayos del amanecer. Firmena se despidió con un beso de sus padres. Estos le echaron una última mirada y una sonrisa a su hija, mientras subían a su carruaje. La muchacha le sonrió y asintió. El carruaje partió dejando a la primogénita en la puerta de su hogar y el sol en el horizonte. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Tenéis el segundo capítulo ya subido al mismo tiempo que este, así que si queréis ver más, si os hubiera gustado, id a echarle un vistazo. Iré subiendo siempre que pueda y cuando tenga los capítulos completados. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.